Buenas a todos. Iniciaremos con este breve tema, o más bien complejo tema, sobre la globalización del contexto de desarrollo local. Podremos observar aquí bastantes variantes de la globalización o sus ramas, por así decirlo, y de cómo se pueden desprender cada una de estas. Iniciaremos por el tema 1.1, que viene siendo los desafíos de la globalización, en el cual abarca cada ámbito y desafío que puede abarcar la globalización, incluyendo todo tipo de situaciones, desde la situación económica de una nación hasta la posición económica de sus ciudadanos. También podremos llegar a observar muchos otros aspectos, como por ejemplo que se enfatiza bastante en los objetos de estudio de cada nación. Cada nación tiende a centrar su economía hacia diferentes ámbitos. Su crecimiento económico se va basando a diferentes ámbitos, ya sea de, por ejemplo, en el comercio, a la exportación de productos o al Producto Interno Bruto. Eso dependiendo de la nación y los productos que se exporten, como por un ejemplo. Iniciaremos a continuación con el tema 1.2, que son las consideraciones sobre el origen de la globalización. Este es el proceso mediante el cual se generan transformaciones estructurales a gran escala en las naciones y en los estados, generados a su vez por cada país y su estructura económica. Aquí podemos observar que la globalización da lugar y tendencias a todo tipo de situaciones económicas y políticas y sociales derivadas a su vez del gobierno y de la estructura que éste maneje. Podemos ver que estas transformaciones económicas se dan lugar debido a constantes transformaciones en las bases de cada nación y como en su forma estructural de la economía y demás. Además de que la producción y la acumulación de productos es una derivante de cómo se derivaría el sistema económico de la nación, por así decirlo. Esto podría derivarse de muchas maneras, ya sea manteniéndose mediante la exportación o el consumo interno. Así podríamos pasar directamente al tema 1.3, el cual es las características estructurales de la globalización. Estas características estructurales de la globalización se derivan de muchos otros aspectos, por ejemplo, del orden mundial que se esté manejando actualmente. Como se ha demostrado anteriormente a la historia, estos varían mucho según el orden mundial y el tipo de gobierno que se tenga entre las naciones. La transición es fundamental, ya que no se puede quedar estancado por mucho tiempo este sistema. Debe de mejorarse continuamente para evitar atascos y atrasos en la economía y causar mucho conflicto así con la sociedad. Por lo general, la unificación del mercado internacional ha sido un tema de amplio debate debido a que puede llegar a consumir la economía de muchos pequeños países o naciones. El debilitamiento de la soberanía de Estado-nación es causado a raíz de esos problemas, debido a que la economía tiende a fallar bastante en esos países y naciones pequeños que se ven opacados por las grandes naciones y sus economías crecientes. La generación de las nuevas reglas va actualizándose conforme a los gobiernos ven un contexto global que cambia y no son capaces de adaptarse a él de manera eficaz, por lo cual deben de cambiar totalmente y de forma radical su forma de economía. Podemos ver varios puntos en este aspecto, el cual uno de ellos es la unificación del mercado internacional. Un aspecto estructural de la globalización consiste en un mercado mundial. El mercado mundial ayuda a la nación a expandirse y a crecer en sus relaciones con otras naciones. Así esto podría crecer estructuralmente y económicamente de manera muy efectiva. La unificación del mercado mundial se concreta en los años 90 con el incremento de importaciones y exportaciones de varios países. Además de que esto ha facilitado muchas otras ramas aparte de la economía, como la ciencia y la tecnología. A su vez, esto mismo ha generado bloqueos entre varias naciones y países debido a un conflicto con las economías crecientes y ha generado bastantes bloqueos conforme el paso del tiempo. Es por ello que podemos pasar a, como se mencionó anteriormente, el debilitamiento de la soberanía con el Estado es un problema muy grande en las naciones pequeñas, debido a que estos se empiezan a generar desconfianza en los procesos económicos de los cuales se encargan los gobernantes y la nación en general. Esos procesos han generado muchas inconformidades y problemas económicos internos y por lo tanto han causado que las grandes potencias aprovechen esa situación y a generar una mayor inconformidad entre los mismos ciudadanos. Por ello mismo han surgido reglas en generación a esos problemas derivados del contexto global, como por ejemplo la liberación del comercio exterior, lo cual permite a las naciones
mantener un comercio con otras naciones de forma externa, la reducción y enfatización de las administraciones públicas, en el cual las naciones son encargadas de una mejor administración para evitar los problemas económicos internos ya antes mencionados. Y la iniciativa privada se ha visto muy fortalecida debido a que así las naciones pueden imponer emporios, por así decirlo, en otras naciones y crecer económicamente. Con ello pasaremos al tema 1.4, el cual es las características funcionales de la globalización. Estas características funcionales son derivadas de la eficacia con la que se puede globalizar una nación o un país, y esto incluiría mejoras en la infraestructura del país y en sus tecnologías, así como el consumo de sus productos y mucho más. Podemos observar características muy funcionales, por ejemplo, la conformación de bloques regionales con nuevos objetos de relación globales, uso de nuevas tecnologías para incrementar la producción, organización flexible de la producción, el conocimiento como factor de progreso en el contexto de la globalización y la elaboración de normas generales por la Agencia de Certificación Internacional, lo cual garantiza un estándar bastante alto de calidad. Con esto mismo pasaremos al siguiente tema, o subtema, en este caso, las manifestaciones e impacto del proceso de globalización. Han generado un impacto bastante grande. Esas mismas han generado un gran impacto en muchas naciones. La globalización es un proceso bastante creciente y nunca se va a detener debido al constante crecimiento de los países que ya están muy desarrollados sobre los poco desarrollados. Por ejemplo, el resurgimiento de lo local ha generado una nueva creación de muchas empresas de índole local en en cualquier tipo de nación o país. Las crisis financieras han incrementado en muchos países ahondado a esto, pese al crecimiento exponencial de muchas otras. Ahondado a esto, han surgido muchos nuevos actores sociales con la capacidad de deducir qué es lo que causa estas crisis financieras o problemas financieros o subidas financieras en las naciones, así como con nuevas teorías y ideales de cómo es que esas cosas suelen darse. Las formas específicas de aprovechamiento del espacio han generado que muchas naciones comiencen a expandirse de manera exponencial en las áreas de producción agrícola con el motivo de incrementar la producción. Con eso pasaremos al tema 1.6, el cual son los elementos y actores de la globalización. Cabe destacar que aquí podemos ver muchos actores, pero mencionaremos a unos de los más recientes. La globalización es un proceso mediante el cual se generan transformaciones estructurales en los estados-nación. Los elementos de la globalización varían bastante. Son algunos como el mercado, el cual varía mucho las economías debido a los productos que se pueden vender, los productos que exporta una nación, por ejemplo, y los que puede consumir. Según Albater y Mankoff en el año 2000, puede denominarse presente extendido, implicado en una reducción acelerada de los ciclos de reflexión derivada del producto que venda la nación y la demanda que tengan estos. Los estados-nación son un elemento fundamental en la organización de la globalización, ya que esos son los que la expanden, los que la implementan para así incrementar su potencial económico y tecnológico. Asimismo, la tecnología tiene un factor fundamental, ya que es un tipo de recompensa debido al factor económico y a la infraestructura cambiante. Las organizaciones no gubernamentales de base mundial, esas son un caso especial. Son, por así decirlo, organizaciones encargadas de finanzas externas, a las cuales pueden recurrir las naciones de índole mundial para, en caso de que necesiten ayuda con algún problema económico o alguna crisis financiera. Esto mismo, esas mismas organizaciones han generado que muchas asociaciones locales de gobiernos se comiencen a organizar para generar un mayor ingreso y poder competir directamente con los gobiernos de base mundial más amplios. Los gobiernos nacionales y los locales van de la mano, así como los actores locales que vienen saliendo de estos gobiernos locales y a su vez forman parte de una nación o entidad, pero estos en muchos casos no son de índole privado, ya que se suelen hablar en general de la economía y la crisis y las formas cambiantes de cómo crecer la infraestructura de las naciones grandes. Con esto pasaremos al tema 1.7, que es la relación entre la globalización y el desarrollo local. Estas relaciones podemos observar en particular que son bastante específicas, ya que tienen muchas limitantes y muchas ventajas para las pequeñas comunidades, o en este caso, así como la globalización fue implementada mayormente para impulsar grandes naciones,
puede impulsar también pequeñas naciones, en el caso del desarrollo local, pequeños pueblos, o enfatizar en negocios internos, así como la creación de nuevas empresas que puedan competir con las grandes en un futuro próximo. Con todo esto pasaríamos al último tema o subtema, que es el 1.8, el contexto global del desarrollo local. En este caso, el desarrollo local puede llegar a alcanzar índoles globales, como antaño lo habían hecho las grandes empresas actuales y las grandes potencias actuales. Los individuos quedan subsumidos en categorías totalizadas que integran en diferentes maneras entre los actores de la globalización ya señalados. Por ejemplo, abre una serie de posibilidades tecnológicas y organizaciones que pueden ser aprovechadas en su promoción para la maximización del desarrollo local de una pequeña empresa o una pequeña comunidad o pequeña nación. En contexto a las grandes naciones, la globalización ofrece nuevas alternativas para estos pequeños sistemas o órganos de la economía y la organización global. En muchos casos, se deben tomar muchos riesgos debido a que no son una potencia como tal amplia y deben de tomar demasiados riesgos para así tener la mínima oportunidad de conseguir algo, pero en muchos casos esto suele ser bastante arriesgado para ellos. El mayor detalle que tienen estos pequeños desarrollos locales son las mismas limitaciones que son impuestas por los mercados globales o por la misma nación a la que pertenecen estos, debido a que en muchas ocasiones les ponen demasiados limitantes para evitar así que esas compitan con las grandes potencias que resultan ser el respaldo de estas naciones, a su vez. Y esto sería todo. Les habla Dodrain Khalid Robja Olivares, integrante del equipo número 3. Gracias por su atención.